Saludos amigos, aquí les habla Samuel Montañez, experto en economía y finanzas, y estamos en nuestro nuevo video donde estábamos por explicar los detalles de la fórmula del interés compuesto. Ya decía yo en el video anterior que en el caso de la fórmula del interés compuesto, en lugar de tener capital como en la fórmula del interés simple, si recordamos la fórmula del interés simple, por aquí está. En lugar de tener capital vamos a tener valor presente. En lugar de tener la I latina chiquita de interés vamos a tener la R. Y en lugar de tener la T del tiempo, esto ahorita lo voy a poner acá. Me fui como 3 láminas atrás, creo. O más de 3. En lugar de tener la R, en lugar de tener la I latina chiquita, tengo mi R de tasa de interés. En lugar de tener el capital famoso, voy a tener el valor presente. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el capital, el dinero que estoy poniendo, el valor presente de ese dinero es hoy en el presente, en el tiempo cero. R y latina, y también la tasa siempre anual. Y el tiempo, aquí es más delicado, pero a grandes rasgos el tiempo que, como lo habíamos dicho, lo ponemos en años para que esté en la misma periodicidad que la tasa de interés, va a estar reflejado en esta N que está aquí, esta N y esta N. Esas dos Ns nos marcan el número de años precisamente, ¿no? Entonces, esas Ns que nos marcan nuestro número de años van a ser lo que nos ayuden para calcular el periodo de tiempo. Ahora, ¿se acuerdan que había yo platicado de un ejemplo donde una casa sacas un crédito a 15 años, pero los pagos de hipoteca, algunos que lo sepan, o todo el mundo lo hemos visto en las películas, pues se paga mensualmente la hipoteca, ¿no? Son pagos mensuales iguales, pagos fijos iguales, ¿no? por lo regular. Entonces, las tasas de interés, como dije, son anuales. La tasa de una hipoteca, si ustedes van a su banco más cercano y ven folletos o ven créditos hipotecarios, les van a decir una tasa que yo me imagino si están en México va a rondar del 8 al 12% por ahí. No, 8 me fui muy bajo, como del 9 al 12%. En esos rangos andaría. Esa tasa es anual. Es 8, 9, 10, 11, 12% anual. Pero los pagos son mensuales. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, entonces esa tasa se va a tener que dividir entre 12 para tener la tasa mensualizada. Y dado que cada pago se hace mensual, el periodo de capitalización o de composición de ese crédito es justamente mensual, que en el ejemplo que habíamos visto, ¿se acuerdan? De los 10,000 pesos en los 5 años, cada periodo de composición se suman los intereses al monto original para calcular el interés. En el caso de una hipoteca, como habíamos dicho, era una hipoteca de 15 años, ¿no? Que entonces 15 por 12 serían 180 meses. Cada uno de esos 180 meses se va a hacer este ejercicio donde se van a sumar los intereses del mes anterior al monto original y se van a multiplicar por la tasa de interés, que si no mal recuerdo yo había dicho un ejemplo parecido como que si la tasa fuera el 12%, mensual sería el 1%, ¿no? Dividir 12% entre 12, sería el 1% mensual. Entonces, cada mes se multiplicaría el monto original de la hipoteca, digamos son 1,000,000 de pesos, se le sumaría el interés generado en ese mes y ese monto se multiplicaría por el 1%, y así cada uno de los meses, como hice en mi ejercicio de 5 años. Pero pues es un proceso muy largo y muy tardado. Ahora, ese periodo de composición, que en el caso de la hipoteca es mensual, o sea, yo diría, ¿cómo verían esto ustedes en un ejercicio? Eso diría, la tasa es 12% capitalizable o compuesta, cualquiera de los dos términos se suele usar, mensual, así diría. Una tasa del 12% capitalizable mensual o una tasa del 12% compuesta mensual. Esas son las dos notaciones que van a encontrar en los libros y en la vida en general, o así la gente se expresa. Y eso quiere decir que entonces, aunque la tasa del 12%, ya dije, como siempre lo he dicho, es anual, no mensual, es anual, la composición es mensual. Entonces quiere decir que en ese periodo de composición se va a hacer el corte de caja
para sumar los intereses a ese valor original, a ese valor presente, para calcular posteriormente el interés. Esa va a ser realmente la, pues digamos, la gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues está muy fácil. No podemos hacerlo a mano como yo lo hice ahorita, ese es más un tema de entender lo que estoy haciendo, pero necesito una fórmula que me permita hacerlo, por ejemplo, para la hipoteca que yo platicaba, ¿no? Sería una locura hacerlo a mano. Imagínense hacer 180 periodos, lo que hice para 5 periodos, que me tardé tantito. Entonces, tenemos estas fórmulas maravillosas, que en mi opinión son las fórmulas más importantes en finanzas, y no solo son para cosas teóricas de finanzas o para financieros, son para la gente en la vida real. Una tarjeta de crédito, una hipoteca, un proyecto de inversión, un negocio, una lavadora que sacas en Electra, todos esas decisiones de inversión que tiene la gente, que me parece que prácticamente todo mundo pasa por ahí en algún punto de su vida, usan estas dos fórmulas particularmente de interés compuesto. Y esto lo que quiere decir es lo siguiente, este M es justamente el periodo de capitalización. Si yo había dicho 12% de tasa de interés compuesta mensual, ese compuesto mensual o capitalizable mensual me está marcando el corte de caja. Entonces, el M es el periodo de capitalización, que como aquí en mi ejemplo es mensual, ¿cómo sé qué número ponerle al M? Ah, pues si es mensual es 12. ¿Por qué? Porque igual que habíamos visto en el interés simple, yo quiero ajustar mis variables a que sean al año, ¿no? Entonces, ¿cuántos meses hay en un año? 12. Entonces, el M también de alguna forma es una variable que está en términos de años. Y para que no se confundan, acuérdense de lo que les voy a decir ahorita. El M, para saber cuánto tienen que hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces cabe ese periodo de tiempo en un año? Esa es la pregunta de oro. ¿Cuántas veces cabe ese periodo de tiempo en un año? Entonces, mensual, ¿cuántos meses hay en un año? Pues 12. Entonces, M sería 12. Si les digo diario, sería 365. Hay 365 días en un año. Si les digo trimestral, es 4. ¿Por qué? Porque hay 4 trimestres en un año. Si les digo semestral, es 2. Porque hay 2 semestres en un año. Si les digo semanales, 52, porque hay 52 semanas en un año. Entonces, en pocas palabras, ya les dije todos los tipos de variables que podemos tener del M, y así lo contestan, nada más no se me vayan a confundir. Semestral es 2 porque caben 2 en un año. Bimestral sería 6 porque hay 6 bimestres en un año. Entonces, el M así se va a usar. ¿Y qué pasaría en el caso donde tenga un problema donde diga 6% anual, como habíamos platicado en mi ejercicio de ejemplo, de hecho, que era 6% anual, pero no tiene capitalización más que anual? O sea, si no dice compuesto mensual, compuesto bimestral, compuesto trimestral y nada más dice 6% anual, o no, es más, como dije, no debe ser explícito en que la tasa es anual, eso ya lo puedo asumir, dice simplemente 6%. Para fines de un ejercicio, les deberían decir, o ustedes podrían preguntar, si la tasa es entonces simple o compuesta, porque entonces ahí sí ya no sabrían. Pero podría decir 6% compuesto, y ya. Entonces, en el caso de composición anual, ¿cuánto es el M? 1, porque justamente es como la norma, ¿no? Pues es un año, es 1, es como prácticamente sin ni contar esa variable en pocas palabras, que eso sería en el caso donde no tuviéramos otro periodo de composición más que simple y sencillamente anual. ¿Qué más? El valor futuro. Justamente cuando yo multiplico mi valor presente por 1 más este factor de tasa de interés y lo elevo a esta potencia que está aquí se ve un poco raro, pero es bastante intuitivo. ¿Se acuerdan que yo en mi ejemplo de una hipoteca que saco hoy y es a 15 años y cada mes tengo que hacer mis pagos iguales porque así funcionan todas las hipotecas, los créditos hipotecarios de casa? ¿Cómo? O sea, este M por N que se está elevando, este concepto de 1 más la tasa, ¿qué quiere decir? Me está marcando el número total de veces que se va a componer. En mi ejemplo de los 10,000, eran 5 periodos de composición, aquí están hechos, ¿no? Pero en el ejemplo de la casa, esta fórmula, de hecho, ya que lo piensan así, es bastante intuitiva, porque
yo tengo que M, ¿cuánto era? ¿Cuánto les dije que era? 12, ¿no? ¿Por qué? Porque son pagos mensuales, es compuesta mensual, 12% compuesta mensual. ¿Y años cuántos son? 15. Es una hipoteca de 15 años. Entonces, 12 por 15, ya lo habíamos platicado, sería 180. Entonces, este M por N nos dice que este 1 más nuestra tasa de interés mensualizada, porque aquí tendríamos, es más, lo voy a hacer para que lo vean más fácil. Déjenme ver. Vámonos. Lo voy a hacer con texto para que sea más fácil. O bueno, no, mejor lo voy a dibujar. Ahí está. Entonces tengo mi valor presente. O bueno, de hecho, aplica más el valor futuro, ¿no? Puedo borrar esto. Tengo mi valor futuro, future value, por eso es valor futuro. Y esto es igual a mi valor presente por 1 más la tasa de interés R, que lo habíamos dicho era 12%, entonces le pongo 0.12, acuérdense, decimal siempre, 0.12, está medio feito, pero ahí está, 0.12, entre la M. De hecho, aquí podemos ver nuestra fórmula, entre M, R entre M. Entonces, esa R entre M que teóricamente se ve ahí medio complejo, pues es bastante intuitivo porque simplemente me está diciendo que es el 12% entre 12, porque es mensual, ¿no? Mis pagos son mensuales. Entonces el M es compuesta mensual. Entonces, aquí, de hecho, de aquí sale el 1% que yo les había platicado. Si lo resolvemos aquí abajo, pues queda 1.01 esta suma, ¿no? Simple y sencillo, porque es el 1% aquí más el 1. Y aquí tengo mi M, quedó medio feita, por N, que aquí ya había dicho yo que son 180. Entonces, mi valor presente, que yo había dicho que era como 1.000.000, se va a multiplicar por este factor. Se va a multiplicar por este factor. Entonces, ¿qué prosigue? Ahí tuvimos un pequeño corte, pero había dicho yo que del punto 12, entre 12 me da mi 1% que yo había platicado, que es la tasa mensualizada, simple y sencillamente. Le voy a sumar a mi 1, me queda 1.01. Y este factor en el exponente que dice M por N, solamente me está marcando cuántos periodos hay en todo el plazo. Si son 15 años por 12 meses, pues son 180 meses de composición. Lo que había dicho, sería una locura hacer a mano cada uno de los 180 periodos, es una locura. Entonces, esta fórmula es una maravilla, porque si yo resuelvo 1.01 elevado a las 180 periodos, justamente me va a dar el factor de multiplicación por mi valor presente, o sea, por el monto del crédito hipotecario. Y aquí yo lo puedo poner, que de hecho me da 6. Si lo hacen en su calculadora les va a dar 6. Entonces, yo había dicho que pido un crédito hipotecario de 1.000.000. Y literalmente lo voy a multiplicar por 6. Entonces, acabo pagando en estos 15 años por todos los montos de intereses brutales que voy a pagar. Acabo pagando literalmente 6 millones, ¿no? Aquí imagínense que esto es 1.000.000, pero aquí le faltan 3 ceros. Literalmente por 6. Y ahí pueden ver el poder que existe en el interés compuesto. O sea que es un interés brutal, ¿no? Porque a veces uno no se imagina, dice, pues digo, es 1% al mes, no suena mucho, pero acuérdense de la bolita de nieve, ya lo veía yo aquí abajo. Acuérdense de esto, o sea, vean cómo va subiendo. Y estos son 5 periodos, 600, 636, 674, aquí ya voy en 757, en el año 6 ya estarían 800. Entonces imagínense 180 periodos, pues se va haciendo un monto brutalmente gigantesco. Por eso, en este ejemplo que les estoy compartiendo aquí, acabas multiplicando el monto del crédito por 6. De hecho, obviamente en la vida real es un poco menos, porque una tasa del 12% es alta, y también
Hay otro tipo de, digamos, ajustes en la fórmula para calcular los pagos fijos y demás, que lo vamos a ver más adelante, que se llaman anualidades, de hecho, pero a grandes rasgos pueden ver el poder del interés compuesto. Vamos a ver más ejemplos para que ahora ustedes lo practiquen, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video.